Buenos días chicos, continuando con nuestras clases virtuales y el curso de lenguaje, hoy día vamos a ver o vamos a hablar sobre el tema que es la morfología. Entonces vamos a definir este término, esta rama, ¿no? Que proviene de la lingüística. Entonces la palabra primero morfología fue introducida en el siglo XIX y originalmente trataba simplemente de la forma de las palabras. Sin embargo, en su acepción pues no más moderna, más actual, va a estudiar fenómenos más complejos de la misma forma en sí. La morfología actualmente se le conoce como a la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras. Y esto es para delimitar, para definir y clasificar sus unidades. Entonces, la clase de palabras a la que va a dar lugar y también a la formación de estas nuevas palabras. Hay que tener en cuenta que la morfología se estudia o va a estudiar en este caso todo lo que tenga que ver con cómo se estructuró la palabra. ¿Sí? Como, por ejemplo, ¿no? Si en este caso tenemos la palabra mesita. Para decir esa palabra mesita, obviamente es un diminutivo, hay que tener en cuenta que ha venido de una palabra original o una palabra base, que es mesa. Entonces, de eso se va a encargar la morfología. Y aparte de ello, dice que tiene como su mínima unidad de estudio al morfema. Entonces, no hay que olvidarnos, el morfema es la mínima unidad de estudio. ¿De quién? De la morfología. El morfema es una unidad significativa. ¿Y qué significa unidad significativa? Una unidad o un pedacito de la palabra, si lo podemos ver así, que tiene un valor, que va a significar algo. No es cualquiera. Ahora, bien es cierto, no todos los elementos morfológicos o las unidades morfológicas tienen un valor. Hay una que de repente por ahí se usa solamente para darle un sentido a la palabra y queda ahí, pues nada más, pero lo demás sí tiene un valor. Posteriormente, mientras vamos explicando la clase, ahí es lo que les voy a poner como ejemplo y también les voy a definir esa parte que lo estoy diciendo en estos momentos. Entonces, vamos a ver, para seguir continuando con esto de la morfología, vamos a ver elementos o definiciones básicas, ¿no? Primero, el morfema. Perdón. El morfema son unidades mínimas con significado. Eso que yo les estaba explicando, que se le indicaba a ustedes, que también es la unidad mínima, ¿no? La unidad mínima de la morfología, por ende el morfema es una unidad, una pequeña unidad que tiene un significado, la mayoría. Ahora, el morfo, por el contrario, es la representación fonética de un morfema, es decir, cada elemento pequeño que nosotros vamos a ver, a representar dentro de una palabra, ese es el morfo. Y si no, también aquí lo tenemos. Aquí tenemos un pequeño morfo. ¿Se dan cuenta? Esa es una representación de lo que es el morfema. Entonces, el morfo es una pequeña unidad, pero en este caso fonética, pronunciada, vista. Si lo vamos a expresar a través de la letra, pues se puede percibir, pues, ¿no? Pero si no, es por el mismo sonido que uno hace al pronunciar cualquier palabra. Ahí estamos haciendo uso del morfo. Y el alomorfo en este caso es la variación de los morfemas en sí. Y ahí se ha puesto como ejemplo, ¿no? En el español, si tú vas a pluralizar una palabra, generalmente se usa la S o la ES. Entonces, al usar la S o la ES, ya estamos haciendo uso de lo que es en este caso el alomorfo. Entonces, alomorfo es la variación en su uso de los morfemas. Ese es por un lado cuando tiene pues género y número. De repente tú le quieres agregar un elemento, una unidad que vaya antes de la raíz. A eso lo conocemos nosotros con el nombre prefijos. El prefijo va o es una unidad que va antes de la raíz.
Y entonces nosotros vamos a usar de repente un prefijo negativo. Llámese in, ¿no? Otro prefijo negativo, i. Otro prefijo negativo, im. Esta vez con m, pues im. Por ejemplo, posible. Algo se puede realizar, ¿verdad? En la parte negativa, o sea, su opuesto, imposible. Ese in, ya le dije qué significa. Claro, el negativo. El intolerante, le ponemos un negativo intolerante. Ese in ya se dijo, valga la redundancia, es un negativo. El i también dijimos que es un negativo, ilegal. Entonces, el alomorfo es, siempre el valor es negativo. Ahora, ese negativo tú le vas a agregar a las palabras que aún sigue negando pues las cosas. Entonces, ese es el alomorfo si es que tú lo vas a usar como prefijo. Y si es que lo vas a usar como un elemento que se va a agregar a la palabra para pluralizar, también indica lo que es el plural. Entonces, el alomorfo siempre no va a indicar algo, siempre va a significar lo mismo, ¿ya? Dentro de una palabra. Vamos desarrollando. Si por ahí has tenido una duda en estos términos, vas a ir comprendiéndolo mejor. Luego tenemos esta clasificación de lo que es la morfología. Primero vamos a agruparlos, ¿no? Clasificarlos. En primer término, en primera parte, tenemos por su ubicación. Los morfemas, por su ubicación, se van a añadir a la raíz de una palabra. Llámese lexema, que es la base de la palabra, y a ese lexema se le van a agregar afijos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, una palabra, primero que nada, está compuesto básicamente por un lexema, o también llamado raíz. Y el otro elemento, si es que se requiere en su uso, son afijos. Y el afijo no es más que un prefijo, ¿sí? Un infijo o un sufijo. Uno de ellos. Entonces, la palabra generalmente presenta lexema, sí, pero también puede agregarle los afijos. Y esos afijos pueden ser prefijos, infijos, sufijos. Entonces, vamos viendo primero lo que son prefijos, que ya se los había mencionado. Los prefijos son unidades pequeñas que le vamos a agregar o que va a estar antes de la raíz. ¿Sí? Entonces, tenemos un prefijo, digamos, desterrar. La palabra desterrar. Si nosotros vemos cuál sería primero el lexema o la raíz de la palabra, en este caso vamos a quedarnos con lo que es terrar, que viene de terrícola, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, la palabra base. Y lo que nosotros estamos agregándole es un elementito que vemos acá, que es des, y ese es el prefijo. Antes de la raíz ponemos el prefijo. Igual, con infiel. La palabra base es fiel, fidelidad, ¿no? Y antes de esa palabra base, o esa unidad, le ponemos un elemento, que es el prefijo, que es una unidad que pertenece a los afijos. Aquí está. Entonces, para quedar, el prefijo siempre va antes de la raíz. ¿Ya? Los infijos, por el contrario, me olvidaba, los prefijos tienen un significado, un valor, pues, ¿no? Entonces aquí, en este caso de los prefijos, estamos viendo un valor. En el caso de in, ya sabemos que significa, pues, negación, ¿no? Ahora, en el caso de los infijos, dice se insertan a la raíz o al lexema. Entonces, el hecho de insertar a la raíz o al lexema significa que nosotros al infijo solamente lo vamos a usar con un fin. ¿Y cuál es ese fin? De que tenga un valor dentro de la palabra, ¿no? Y vemos aquí en la palabra Anita. El infijo obviamente es in. Saquemos el it, perdón. Saquemos el it. Nos quedaría en este caso, ¿no? Vamos a sacar este it
Vamos a, digamos, a borrarlo, pues ya. Ahí está. Lo tachamos, lo anulamos. Que no queda Ana. ¿Cierto? Si se conoce la palabra. Porque existe, pues, ¿no? El nombre de una mujer, Ana. Pero en este caso nosotros le hemos agregado la it. Para, de una forma u otra, llamarla de un diminutivo, Anita. ¿Verdad? Entonces, si tú le pones el it, ya le das un valor distinto a la palabra. Por ende, el infijo sirve para eso, como le decía. Lo único que su función es darle un valor, agregado un valor distinto. Nada más. El siguiente ejemplo. Perrito. ¿No? Igual, le sacamos el it y nos queda perro. Que existe también. Entonces, tú al agregar el it, ya le das un valor distinto a la palabra. Ahora, a diferencia de los prefijos, el infijo básicamente no tiene un valor, o sea, no significa, digamos, nada. Solamente está ahí para darle un valor distinto. Y si lo percibimos, está entre la raíz y el sufijo. Siempre va a estar así, entre la raíz y el sufijo. Y vamos, ya que estamos hablando de sufijo, ¿qué son los sufijos? Los sufijos son las unidades que van pospuesta o van después de la raíz o lexema. Entonces, si en la palabra flores el lexemo raíz es flor, el sufijo sería es. ¿Verdad? Entonces, para generar una nueva palabra, pues, flores. En panes, el lexema o raíz es pan. Porque de ahí es donde viene la palabra, obvio. Y al pluralizar le agregaste el es, panes. Entonces, no nos olvidemos, el prefijo va antes de la raíz, el infijo está entre la raíz y ¿quién? Y el sufijo, muy bien. Y mientras que el sufijo va después de la raíz. No olvidar eso en conclusión, ¿verdad? Otra clasificación sería por su significado. La mayor importancia, en este caso de los morfemas, se da en su significado, pues como unidades significativas adquieren gran valor en el proceso de formación de palabras. Según este criterio, nosotros podemos agruparlos, clasificarlos en morfemas, morfema derivativo y morfema flexivo. Entonces, vamos por partes. El morfema, ¿qué cosa es? El morfema también se le llama a la raíz. Es, en este caso, el significado fundamental de la palabra. Es decir, es la base, tanto en la forma como el significado de la palabra. Entonces, morfema es todo elemento que vamos a conocer dentro de una palabra. Entonces, diríamos que un lexema, o sea, la raíz, también sería un morfema. Así también se le puede conocer, o sea, morfema lexical. ¿Sí? Y lo que es el morfema gramatical, pues que después lo vamos a ver, para diferenciarlo entre uno y otro. Entonces, si te dicen morfema lexical, te están hablando de la raíz de la palabra. Y nosotros ya tenemos una idea, ¿no? El lexema, flor. De ese lexema flor, tú puedes agregar otros elementos para generar nuevas palabras. En este caso le agregamos ero a florero. Después será el ista, florista, y así sucesivamente. El lexema pan, le agregaste un elemento. Bueno, dos sería en este caso, ¿no? Y nos da, le agregaste adero, panadero. Le agregas en plural, es panes, y así sucesivamente. Entonces, para ir un poco relacionando lo anterior, ya para que en este caso puedas ver este detalle, los morfemas, ya hemos visto que en este caso son unidades, muy bien. Yo te he hablado del morfo, por ejemplo. Si tú ves, le agregaste ero, ya, este es un morfo.
¿cierto? Aquí vemos otro elemento. Vamos a borrar esto para que puedas entender mejor, ¿ya? Le agregaste, decíamos, un ero. Este es el sufijo. Profe, ¿y qué es at? ¿Qué es at? ¿Qué es este at? Este es un infijo. ¿Te acuerdas que te dije? Tapemos, borremos este elementito que está acá. Como que lo estamos borrando. ¿Qué nos queda? Panero. Generalmente le decimos en femenino, ¿no? Panera. Que es un objeto que sirve pues para poner el pan. ¿Te das cuenta si existe? Cuando existe significa que este elemento es un sufijo. Vamos a ponerle una S aquí, sufijo. Sufijo. ¿Ya? Pero vamos a borrar ahora esto. Ahora tachemos esto que está acá. ¿Qué hay aquí? Panat. ¿Existe la palabra panat? No existe. Entonces, ¿qué indica esto? Sencillamente nos indica que este at se ha agregado para formar una nueva palabra. Panadero. Es un infijo que no tiene un valor. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso el sufijo ero nos da a entender, digamos, un derivado de algo o relacionado con algo. En este caso, panadero está relacionado con la persona que hace panes, pues, ¿no? O en este caso, tiene que ver con el pan. Entonces, ese sufijo tiene un valor. Y el lexema, morfema lexemático pan, ya sabemos, ¿no?, que es un alimento, ¿no?, un sustantivo en este caso. ¿Ya? Entonces eso un poquito para que puedas ver el uso de lo que te decía anteriormente. Estamos usándolo ya un morfo ahí. Son unidades. Y el alomorfo en este caso sería, pues si lo vas a llevar a lo que es el plural, decía yo, panes. Y automáticamente tú sabes que le has agregado un es. Y ese es, ¿no? Ya sabemos que tiene un valor de número, porque estamos hablando en plural, muchos panes. Y eso sería un alomorfo, pues. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces estamos viendo por su significado. Lo primero, ya se explicó lo que es un morfema. Básicamente puede ser el morfema lexical o el morfema gramatical. Morfema lexical ya sabes muy bien que te habla de la raíz de la palabra. Y el morfema gramatical te va a agregar, a hablar de otro, que puede ser un sufijo, prefijo, infijo, o si es que la palabra, en este caso, tiene un accidente gramatical. Entonces, sobre lo que te estoy diciendo, vamos a ver lo otro. El morfema derivativo. El morfema derivativo, por el contrario, que son las unidades que se van a unir a la raíz o lexema, pues, para formar nuevas palabras. Por ello se les consideran morfemas dependientes. ¿Dependiente de quién? De una base, de un lexema, de una raíz. Significativas, obviamente, ¿no? Estas pueden ser de diferentes significados, o sea, nosotros lo podemos ver, vamos a formar sustantivo, vamos a formar adjetivos, algún diminutivo, algún aumentativo, algún despectivo, o sea, dependiendo de lo que nosotros pues vamos a formar con ese lexema, con esa raíz, ¿no? Ahí tenemos, en este caso, la palabra amabilidad. Amabilidad, ¿de quién viene? De amable, pues, de la palabra amable. Entonces, hasta amab sería ¿qué cosa? La raíz. Hasta allí sería la raíz. Y lo que se ha agregado, ¿qué es? Hilidad. ¿No? Entonces, agregarle esa unidad, hilidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo uso de un morfema derivativo. ¿Para qué? Para dar, pues, consecuencia a otra palabra, que es un sustantivo, amabilidad. ¿Verdad? Igual caso pasaría pues en esta situación con gracioso. Gracioso viene gracia. Entonces la raíz, gracia. Y lo que estamos agregando nosotros es el oso, ¿no? Morfema derivativo. Portazo es similar. La raíz, en este caso es port, ¿no? Y lo que se está agregando aquí sería el aso. Estos son morfemas derivativos. Los morfemas derivativos indico, te pueden hablar de prefijos, de sufijos y de infijos. ¿Sí? Vamos a agregar pues una palabra aquí, digamos. Hablemos de la palabra ilegales. Ahí vamos a hacer el intento, ¿sí? Ilegales. Ahí está, ilegales.
Ya, la palabra ilegales. Yo te pregunto, ¿cuál es la raíz de la palabra ilegales? ¿Ilegal de quién viene? Así es, ilegal. Esa es mi raíz. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué se le está agregando? Prefijo i, claro que sí. ¿Es un morfema derivativo ese prefijo? Sí, es un morfema, porque se le está agregando a la raíz. Y luego que se le agrega ¿es un sufijo? Sí. Vamos a verlo como un sufijo para entenderlo. Y lo que se agrega es esa unidad pequeña al lexema, que es legal. ¿Y qué nos está ocasionando agregar estos elementos, prefijo y sufijo? La generación de una nueva palabra. Esa es la función del morfema derivativo. Generar nuevas palabras, formar nuevas palabras, pero a partir de la raíz. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Entonces, hablar, para terminar esto, ¿no? De morfema derivativo es hablar de un prefijo, de un sufijo o de un infijo. ¿Sí? Ahora, los morfemas flexivos ya son, en este caso, unidades que se van a añadir con un significado. ¿Y esos significados qué pueden ser? De género, pueden ser de número, de persona, tiempo, modo, aspecto, principalmente hablando, ¿no? En este caso, ¿y esos qué serían? Se les conocen con un nombre. A eso se le conoce con el nombre de accidentes gramaticales. Entonces, cuando tú o a ti te hablen de morfemas flexivos, te están hablando de accidentes gramaticales que presenta la palabra. Entonces, hay dos clases: los morfemas simples y los morfemas amalgamas. Los morfemas simples tienen que ver con el género y número de la palabra. Nada más género y número, no te interesa nada más. Eso es lo único que te interesa. En cambio, los amalgamas sí te va a interesar otros accidentes más, como el tiempo, persona y número. Y ahorita mira, cuando te hablan de género y número, te están hablando de dos grupos de palabras. Facilito, sustantivo y adjetivo. Y yo te pregunto, alumno, ¿no es sustantivo? Y yo digo, bonitas, ¿no es adjetivo? Entonces vamos con el primero. En alumnos, la raíz es alumno, ¿verdad? Viene alumnado por así. Entonces, aquí está la raíz, el lexema ya. ¿Y qué se le está agregando? En este caso, os. Se le está agregando os. Pero a ese os se está haciendo una pequeña división. O, que indica el masculino, y ese, que indica el número. O sea, el género y el número. Masculino, plural. Profe, si no estuviese la S, ya no te señala pues el número. Solo te estaría señalando la U, alumno, que es el masculino. Siempre reflexivo te indica el accidente gramatical de la palabra. En el caso de paredes, ya sabemos que el núcleo, el lexema, es pared. Eso se sabe. Y lo que se está agregando es el es. Y agregar ese es ya tiene un valor, ¿no? Ya dice, ya, significa en este caso que está en plural, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es el morfema flexivo, simple, género y número. En cambio, la amalgama, asocia así, un truquito, ¿no? El amalgama, siempre que te hablen de amalgama, te están hablando de quién? De verbos, puros verbos conjugados, obviamente. ¿No? Y si por ahí no son conjugados, pero siempre son verbos. Entonces, canté, viene la acción cantar, un verbo. La raíz, cant. ¿Qué le estás agregando? La E. Solo, ¿qué haces? Es agregarle la E. Y esa E ya tiene un valor. ¿Por qué? Porque te voy a indicar un tiempo. Canté. ¿Cuándo? Pasado, pues ya lo hice. Persona, ¿quién? Yo canté primera persona. ¿Y en qué número? Yo, pues yo solo, número singular. ¿Te das cuenta? Entonces ya nos indica un valor. Porque el lexema básicamente nos indica pues una acción, sencillamente, cantar nada más. Pero ya este valor que le agregas, que es la E, ya te da pues otro significado, ya te da otro valor, ya te indica qué cosa, está que en un tiempo, que tiene una persona, que presenta un número, ¿no? Y podríamos poner también un aspecto, un modo, etcétera, pues dependiendo, básicamente estos tres: tiempo, persona y número. Entonces siempre
acordarse de esto, ¿no? Morfema flexivo, te hablan de accidentes de la palabra. Y hay dos, pues. Un grupito, los morfemas flexivos simples y los morfemas flexivos de amalgamas. Nada más. El simple, sustantivos y adjetivos. Y los amalgamas, netamente verbo, chicos. ¿Ya? Vamos a ver la tercera, en este caso, clasificación, que es por su grado de independencia. ¿Qué significa el grado de independencia? Significa si en este caso la palabra, cómo está conformada, ¿no? Tenemos los morfemas libres. ¿Por qué son morfemas libres? Porque son morfemas independientes. Y generalmente nosotros los vamos a conocer, los vamos a ver como lexemas. Palabras lexemáticas, palabras en este caso que ya no necesita que le agregues nada porque ya tienen un valor solitas. Y si tú lo ves, los ejemplos que tenemos en este caso aquí, mar, pan, yo les pregunto, ¿mar deriva de otra palabra? ¿Viene de otra palabra? No, al contrario, de ese término mar se van a generar nuevas palabras. Entonces, esos son los morfemas libres, ¿no? Y nosotros lo conocemos como raíz, como lexema, como núcleo, como base de la palabra, pues. Esos son los morfemas libres, ¿sí? Entonces, todos los términos que no vienen de otro, esos son los morfemas libres. En cambio, los morfemas ligados son en este caso dependientes. ¿Dependiente de quién? Dependiente de ese morfema libre, o sea, de la raíz de la palabra. Solitos no tienen un valor ahí. O sea, tú no puedes decir aso, it, o, a, es, porque no tiene un valor. Pero si tú, amar, que es un morfema libre, ¿no? Amar, por ejemplo, la palabra mar. Agreguémosle pues la E y la S, que es un morfema ligado. Mira, ve. Entonces, ¿a quién le te agregaste este es? A este morfema libre que es mar. Y formaste mares. Por eso son dependientes. ¿Dependientes de quién? Ya sabemos de quién. Aquí está el ejemplo. Entonces, los morfemas ligados, básicamente, ¿de quién te hablan? ¿Mm? Sí, claro, así es. De los sufijos, de los infijos, de los prefijos. Esos son los morfemas ligados. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Espero se haya entendido nuestro tema de hoy día, ¿sí? Y trata pues sobre lo que es la morfología, sobre lo que es el estudio de la palabra, cómo la palabra se separa en unidades más pequeñas, y esas unidades pequeñas tienen un valor significativo, ¿no? Y tiene una unidad pequeña de la morfología que es el morfema, ¿no? Entonces eso es lo que hemos tratado hoy día. Ahora, para consolidar esa información, ese marco teórico que hemos visto hoy día, vamos a resolver unos cuantos ejercicios. Vamos con el primer ejercicio. Nos dice, los sufijos son los morfemas que van, en este caso, espacio, ¿no?, de la raíz. ¿En qué posición van los sufijos? Facilito. Entonces, ¿en qué posición van los sufijos? Acordémonos que los sufijos son alófonos, ¿verdad? Los alófonos simplemente son sufijos, prefijos, infijos. ¿Ya? Entonces, los sufijos, yo les pregunto, si ya tenemos una palabra, digamos, ilegales, ¿no? Vamos con esa palabra que lo hemos mencionado, pero para hacerlo más fácil y se pueda comprender, ya, la palabra ilegales. Yo te pregunto, ¿cuál es la raíz de esa palabra ilegales? Obviamente viene de legal, así que esa es la raíz. ¿Tú qué le has agregado? Le agregaste otros elementos para que generara una nueva palabra, ¿verdad? Que es y es i. Entonces, esto que ves aquí es el prefijo. El prefijo siempre va antes de la raíz. Antes de la raíz, que es el lexema. Mientras que este elementito es el sufijo. ¿Y en qué posición va? Obviamente va después de la raíz. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya lo sabes, ¿no? Antes no, ese es el prefijo.
Después, en este caso, sí, pues obviamente, ¿no? Así que eso sería la respuesta. En el caso antepuesto, o sea, nos indica antes, pues, no es, pues, ¿cierto? Pospuesto, también nos habla de un después, tampoco. B y D, no, B y D no, o es B o es D en este caso, nos quedamos con la B, descartamos. En la pregunta número 2 nos dice, los morfemas, espacio, permiten la creación de nuevas palabras. No te olvides qué cosa es un morfema, ¿sí? Entonces, si nosotros nos acordamos, el término morfema, que entendíamos por morfema, pues son unidades significativas, ¿no? Unidades que en este caso pues nos va a dar un valor, una unidad pequeña, perdón, que tiene un valor. Esos son los morfemas. Entonces, ¿qué nos permite esas unidades? En este caso la creación de nuevas palabras. Pero hay clases de morfemas. Nosotros hemos visto la clase de morfemas. ¿Se acuerdan? Partiendo de un morfema lexical. Pero saquemos el lexical, porque generalmente a veces se presta una confusión. Por eso que cuando a ti te hablan de morfemas, netamente te están hablando de 3 elementos: prefijos, sufijos, infijos. Cuando a ti te hablan de morfema, principalmente te están hablando de prefijos, sufijos y infijos. Entonces yo te pregunto, de esos morfemas, ¿ya? Que te he mencionado, prefijo, sufijo, infijo, ¿qué cosa al permitirte pues la creación de nuevas palabras, cuál de los morfemas, en este caso, te va a permitir la creación de nuevas palabras? ¿Se entiende la pregunta? Los morfemas, espacio, permite la creación de nuevas palabras. ¿Cuáles de los morfemas te va a permitir eso? Vamos a ver, ¿eh? Vamos descartando. Los sufijos es un morfema, sí, pero en este caso los sufijos pertenecen a un grupo. Entonces, básicamente, no te indica en términos generales, porque el sufijo solamente se encarga pues del elemento que va después de la raíz. O sea, estaría dentro de un grupo. Nosotros lo que estamos buscando, ¿cómo se llama ese grupo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos descartando. No serían los sufijos. O sea, sería, pero buscamos el grupo general. Los afijos en este caso sí son elementos que te hablan del prefijo, sufijo, infijo, ¿sí? Pero para esta definición tampoco no es. Los flexivos solo se encargan de lo que es una parte, o sea, en este caso de lo que son accidentes gramaticales, ¿te acuerdas? Los morfemas flexivos te hablan de accidentes gramaticales, ¿sí? Tampoco sería. Amalgamas. Los amalgamas están dentro de lo que son flexivos y te hablan o se refieren a lo que son verbos. Tampoco sería. Los derivativos, los morfemas derivativos, estas unidades, ¿no? Se van a encargar, o sea, ¿cuál es su fin? ¿Cuál es su función? Ahí está la respuesta, la creación de nuevas palabras, ¿no? Lo usamos para formar nuevas palabras. Por ende, sí sería la característica, ¿no? Y también, o a su vez, la respuesta en este caso. Entonces completamos. Los morfemas derivativos permiten la creación de nuevas palabras, a diferencia del morfema flexivo, que solamente te indican ¿qué cosa? Te indican el accidente de la palabra. Y cuando nosotros hacemos uso de los morfemas derivativos, estamos viendo la clasificación por su significado. Perdón. Entonces, en este caso, la respuesta ahí sería los morfemas derivativos. Muy bien, vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, la cantante de Viña del Mar cantó una preciosa canción. El lexema correcto de las palabras resaltadas, ¿cuál es? Primero identificar la raíz, o sea, el lexema, ¿no? En la primera, cantante, viene de cantar. Y ahora hay un truquito, cuando la palabra es un verbo, mira, facilito, ¿eh? Cuando la palabra es un verbo,
¿Ya? Vamos a ponerlo. Es un verbo, digamos, cantar, por ejemplo. ¿Ya? Ahí, cantar. Facilito. Ahí está la palabra, cantar. Un truquito es quitarle el final, el agregado final. O sea, en este caso sería el ar. ¿Y cómo es eso? Cuando es un verbo, en este caso lo vamos a llevar a su origen. Y eso se le conoce con el nombre de verboides en infinitivo. ¿Cuáles son los infinitivos? Los que terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, cantar, beber, reír, etc. Todo lo que termina en ar, er, ir, ¿sí? Son verboides en infinitivos. Entonces, ese ar, er, ir, tú lo que haces es quitarle. Le quitas. Ahí está. ¿Qué te quedó? Cant. Eso sería la raíz. Cuando llámese, cuando es un verbo. Un verboide infinitivo lo llevas, ¿no? Y ya sabes lo que te explicó todo el proceso. Entonces ahí le quitaste el ar, te quedó can. Entonces, sobre esa explicación, en cantante, ya sabemos cuál es el lexema, ¿verdad? Cant. Encantó, ni qué decir cant. Pero aquí tenemos un elemento distinto, canción. Canción es un sustantivo, es una palabra pues de origen latina, ¿no? Y que viene de cantio, pues. Pero si nos damos cuenta, cantio también tiene un cante. Por ende, ya en este caso es una excepción, ¿no? En canción, obviamente, la raíz sería hasta C, cant, ¿sí? Pero en la mayoría nosotros lo que vamos a trabajar es con cantar, ¿sí? Por ende, ¿cuál sería la respuesta? Es obvio, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la respuesta. Reitero, este elemento que vemos aquí sencillamente es una excepción, ¿sí? Por la situación que se ha planteado. O sea, he puesto este ejercicio para que tú marques una diferencia por ahí cuando tengas una situación parecida en tus exámenes o en la tarea que se va a dejar también. Entonces nosotros vamos a trabajar con lo que es en este caso cantar, y así con otras palabras lo llevas en infinitivo. Sí, jóvenes, vamos con la pregunta número 4 que dice: el pintor en el momento de pintar se manchó con una pintura que nunca saldrá de su propia pintada. Señala la raíz correcta de las palabras resaltadas. Entonces, ahí tenemos pintor, ¿verdad? En pintor tenemos una palabra de pinto, ¿no? Pinta, pintamos, etc. ¿Sí? Igual que el caso anterior, ¿se acuerdan? Si en este caso es pintar, aquí está pintar, por ejemplo, ¿cuál es lo que se va a quitar? Lo que se va a quitar ya sabemos que es el ar. Y si nosotros quitamos el ar, ¿qué nos queda? El pint, ¿cierto? Ahí está el lexema, la raíz. Y si nosotros ya conocemos cuál es el lexema, igual sería en todos los casos, pues. Pint, ¿no? Pintura, ya sabemos que es pint. Y pintada también sabemos que es pint. O sea, ese truquito que te enseñé anteriormente, llévalo al infinitivo. Caminar, trabajar, reír, beber, comer, servir, o sea, todo lo que termine en ar, er, ir. Y ese ar, er, ir es lo que le vas a quitar. Le quitas nomás. Y lo que te queda, ese es el lexema. Por ende, ¿cuál sería la respuesta según esa fundamentación o explicación? La A, ¿verdad? La A es la respuesta. Porque pin no es, pues, incompleto, ¿verdad? Descartamos. Pinto, básicamente está la acción, pero no es la raíz lo que nos pide, es la raíz de la palabra. Pintar es lo que te decía yo, que es incompleto. El pi peor. Muy bien, jóvenes, espero se haya comprendido el tema, se haya comprendido la explicación, ¿ya? Igual nos vamos a ver telefónicamente, seguro por ahí si no has entendido, ¿no? Ya nos conectaremos y iremos viendo algunos detalles. Conmigo es todo por hoy, ya nos veremos en una próxima ocasión.